Hola a todos, soy Rolando. A las 20 horas que ya estamos conectados. Sí. Todo perfecto, profesor, dice Leonardo Culiar, y él está en Coronel Oviedo. O sea, Excelente. está muy bien el sonido y también la imagen. La capital del trabajo, decían antes. Así es. Bueno, recuerden que entre todos los comentarios, al final va a haber siempre un ganador de una beca de roleplay. Así es que vayan dejando los comentarios, sus preguntas. Hoy un tema sumamente interesante y sumamente actual también por el tema de la pandemia. Totalmente. Y bueno, y es una pandemia ya de larga data en Paraguay. Sí. Es una de las causas mayor causas de muerte, sí, ¿verdad? En nuestro país, diabetes e hipertensión. Las dos cosas, sí. Así es que hoy un tema realmente atractivo. Compartan el link con todas aquellas personas que ustedes crean que les va a interesar este tema. Rolando va a desmenuzar un poco estas patologías muy conocidas, pero muchas veces poco comprendidas. Exactamente. Y lo va a hacer de una manera bien didáctica para que todos los que no tenemos tanto conocimiento a profundidad podamos interpretar mejor. Así que si tenés más que algún pariente, algún amigo, alguien ahí cerca que tenga y que padezca de hipertensión y de diabetes, yo creo que le va a venir muy bien escuchar y ver esto. Así es que compartirle el enlace y de paso que haga algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta y ya está participando también para ganarse una beca de estudio en el Instituto Roleplay. Bueno, adelante cuando quieras, Rolando, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches a todos quienes están mirando en este momento nuestra conferencia de todos los jueves, ¿verdad? Ya creo que es la quinta, ¿verdad? Sí. La quinta emisión. Y vamos a tocar dos patologías que a consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo, de repente empieza a tener una visualización distinta, una gravedad distinta, pese a que son enfermedades que siempre han sido graves. Entonces hoy con la pandemia, ni qué decir. Como siempre yo quiero tocar un tema de la anterior charla, que algunas preguntas, especialmente una, ¿verdad?, que recuerdo, que me pareció interesante de explicar, especialmente para los jóvenes estudiantes de roleplay de la visita médica. Esta pregunta la hizo una persona del exterior, no recuerdo de qué lugar era, y como tocó, digamos, un punto que para mí es tan importante, me gustaría responder. La persona dijo, por el tema de la dificultad en llegar al médico, por todas estas restricciones que están existiendo no solamente en el Paraguay, sino con más razón en otros países, ella propuso si no se le puede dejar la bolsita de muestras a la secretaria para que la secretaria le entregue al médico. Yo le respondí, no sé, con la mayor drasticidad, digamos, y decirle, eso nunca, eso no sirve absolutamente para nada. Las muestras al final no es lo importante de la visita médica, lo que uno le va a dejar al médico. Es la conversación del visitador con el médico, es lo importante. Esa relación que se empieza a gestar a partir de las sucesivas visitas que uno le está haciendo. Las muestras son argumentos. Me hizo recordar algunas anécdotas de antaño, digamos, de la visita. Teníamos un colega, le decían el ruso, y él, por ejemplo, veía, no sé, 15 o 20 médicos en una mañana, algo imposible para los que están en la visita médica, saben que eso es imposible. ¿Y por qué lo hacía? Porque él cargaba las bolsitas de muestra las muestras en una bolsita
le esperaba al médico, al pasar le tiraba, aquí está doctor, y esa era su visita. Incluso a veces le seguía al médico que yo estaba por subirse ya en ómnibus y ahí en el ómnibus se le entregaba la bolsita, ¿verdad? Por supuesto, eso no sirve para nada, porque el médico ni siquiera va a mirar después lo que contiene esa bolsa. Es lo que uno le está diciendo y cómo le dice es lo importante. Incluso si ustedes ingresan al consultorio de un médico y ese médico está haciendo otra cosa, como por ejemplo escribir una historia, un historial, etcétera, y sin mirarle le dice, sí, decí nomás. Ustedes no deben promocionar, porque no va a servir para nada. Un argumento muy fuerte que tiene el visitador cuando ocurre eso es el silencio. Uno se calla y le va a obligar al médico a mirarle y a decirle, bueno, voy a parar un rato. Y si sigue, entonces lo que corresponde es, doctor, voy a venir en otro momento porque estás muy ocupado. Quizá ahí él se dé cuenta y deje lo que esté haciendo y ahí le preste atención. Bueno, esa pregunta me pareció demasiado importante, en especial para los jóvenes que están estudiando y que van a ingresar a esta profesión. Así es. Bueno, entrando en tema, lo primero que vamos a hablar es de la hipertensión, ¿verdad? Siempre para hablar de una enfermedad y del tratamiento, porque al final lo que nosotros queremos enseñarle al visitador médico son los medicamentos que se utilizan para una enfermedad, para una patología, ¿verdad? Pero para conocer ese medicamento uno debe conocer la enfermedad. Y para conocer la enfermedad uno debe conocer cómo funciona normalmente ese órgano o ese sistema, ¿verdad? Que eso se le llama fisiología. Pero para conocer la fisiología uno debe conocer la estructura anatómica de ese órgano o de ese sistema. Esas son la base del conocimiento. La anatomía, la fisiología, la patología y por fin la farmacoterapéutica, ¿verdad? Entonces, hablar de hipertensión, tenemos que hablar de qué órgano es el que es afectado. Y realmente en este caso actúa sobre el aparato cardiovascular, que está formado por el corazón y los vasos arteriales especialmente, ¿verdad? Sabemos que el corazón es un órgano hueco que está en el medio un poquito a la izquierda del tórax, que está bombeando sangre todo el día y hasta que termine la existencia él va a trabajar, ¿verdad? Lo hace a través de la contracción, una bomba poderosa, es una estructura muscular, que es una bomba poderosa que está enviando sangre a todo el sistema a través de dos tipos de circulación, que le llaman, ¿verdad? La circulación, la gran circulación, que es la arteria sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta y de la aorta se distribuye a todos los tejidos del organismo. Y hay una circulación menor que le llaman, que es la que sale del ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares y envía sangre a los pulmones donde son oxigenados y luego vuelven a través de las venas pulmonares, ¿verdad? Eso para entender un poco de cómo el corazón está enviando sangre a todos los tejidos, ¿verdad? Lo hace a través de dos fases que se llama el momento que el corazón empuja la sangre o se contrae, el ventrículo izquierdo se contrae, está en la fase de sístole. En ese momento la poderosa estructura cardíaca empuja la sangre para que vaya por todo el sistema. Y en el momento que ese ventrículo se dilata y recibe sangre, está en diástole. Es un ciclo continuo de sístole y diástole. De las dos estructuras superiores que se llaman aurículas, por donde ingresa la sangre, pasa a los ventrículos y de ahí se distribuyen una al resto del tejido y otro a los pulmones, ¿verdad? Esa es en síntesis lo que es el aparato cardiovascular, bien sucinto porque digamos, yo creo que la mayoría conocen en profundidad ese tema, ¿verdad? Necesitamos conocer la estructura cardíaca, pues está formada por un tejido muscular que se llama estriado cardíaco. Sabemos, estudiamos en el colegio que hay tres tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular estriado, el que tapiza nuestros huesos, el que nos da la fuerza para alzar un peso o para caminar, ¿verdad? Estos
estos músculos tienen mucha fuerza pero poca resistencia. Uno se cansa, debe descansar, ¿verdad? Después tenemos un segundo tipo de músculos que se llama músculo liso. El músculo liso no tiene mucha fuerza, pero sí mucha resistencia. Esta estructura, el músculo liso, tapiza las vísceras, está en el intestino, riñón, etcétera, ¿verdad? Y en un lugar muy importante que es en la túnica media de las arterias. Las arterias tienen 3 capas. Una capa interna, que es tejido epitelial, que sella el conducto de las arterias para evitar que, por supuesto, haya alguna pérdida de sangre. Una túnica media, que es tejido muscular liso, que le da la capacidad a la arteria de contraerse y dilatarse, de tal manera a ayudar al paso de la sangre que el corazón está bombeando. O sea que la arteria no es una estructura rígida, sino tiene una capacidad de bombeo aparte. Es diferente, las venas no tienen esa estructura muscular, por lo cual pasivamente dejan pasar el flujo de sangre en retorno al corazón. Las venas, especialmente de las piernas, de las extremidades inferiores, tienen unas válvulas que se abren y se cierran al paso de la sangre. Cuando el corazón empuja en sístole y la sangre va a retornar, esas válvulas se pegan a la pared interna de las venas para que circule la sangre. Cuando el corazón está en diástole y para no retornar por la presión hidrostática, o sea, todo tiende a ir hacia abajo, esas venas se abren, esas válvulas se abren y evitan que la sangre retorne. Es un continuo pegarse a la pared venosa y abrirse. Estas válvulas en algunos casos fallan y quedan permanentemente abiertas. Y en ese caso se produce lo que tanto las mujeres detestan, que son las varices. Las varices son las venas permanentemente abiertas que le dan el color tan característico a las piernas de las mujeres. Yo siempre, cuando les hablo a las dependientes de farmacia, yo les explico que ellas tienen una mayor posibilidad de esta patología porque todo el tiempo están paradas. O sea, 8 horas a veces están en su turno y entonces están paradas. Entonces hay una presión hidrostática constante. Entonces algunas venas pueden fallar. Una solución en invierno, por lo menos, medias bien fuertes, resistentes, y que no usen tacos altos. Pese a que a las mujeres le quedan también el taco alto, ¿verdad? Hace diferente, pero en el caso del trabajo debe utilizar un zapato bien bajo, ¿verdad? Bueno, estamos hablando la forma en que se mide la presión. Hasta hoy día sigue siendo la mejor, porque están los digitales que dicen que supuestamente no es tan fidedigno. La forma de medir es a través de un aparato llamado esfingomanómetro, le llaman, ¿verdad? Que es un manguito de goma que se rodea al brazo. Debajo de ese manguito de goma se aplica el estetoscopio y luego se le da presión, porque esa goma empieza a presionar nuestro brazo y en un momento va a cortar la circulación sanguínea. Y ahí se le empieza a disminuir la presión, y en el momento en que se escucha un ruido es que la presión en sístole se ha vuelto a funcionar. O sea que cuando el corazón empuja, la sangre pasa al brazo, no en diástole, solo en sístole. Entonces es el primer ruido y uno va a seguir escuchando. Sería la maxi. Sí, la alta que le llaman, ¿verdad? Pero es realmente la presión en sístole. Claro. Y luego se escuchan unos ruidos que se llaman ruidos de Korotov, por el tipo que discernió, digamos, qué es lo que significaba eso. Ah, ok, en su honor se puso. Sí, se le llamó ruidos de Korotov. Y en el momento que se deja de escuchar, es que la circulación en diástole se ha restituido. De esa manera ya se ha... Entonces tenemos las dos medidas. Las dos medidas. La superior es la presión en sístole y la inferior la presión en diástole. Y hay gente que dice que justamente la presión en diástole, la baja, es la que es la más peligrosa. Algunos dicen, sí, se tiene. Lo más peligroso es cuando hay mucha diferencia
entre la presión en sístole y la presión en diástole. Ah, De repente, porque convencionalmente se ha 12, puesto 8, que, ¿verdad? sí, 120, 80, se le sacó nomás, se simplificó el Sí, cero, ¿verdad? sí. Convencionalmente, como la presión normal, 120, 80. En 13,9, digamos, está todavía ahí en un poquito nomás, ¿verdad? Las mujeres son las que más sienten cuando hay una suba de presión, le duele la cabeza y enseguida. Los varones ni siquiera se dan cuenta. Y desde 140, 90, digamos, ya es considerada una presión alta leve, ¿verdad? Y después va a ir a moderada y a grave, a 18, etcétera, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué es lo que es la presión? Eso es importante que se conozca. Si volvemos al colegio y nosotros que dimos física, yo no sé ni cómo se llama ahora ya la asignatura, donde se engloba todo esto, ¿verdad? Cuando dábamos física, dábamos la fórmula de presión. Y la presión estaba dada por F sobre S. Es la fuerza aplicada sobre una superficie. La fuerza está en relación directa a la presión y la superficie en relación inversa. Mientras más fuerza uno aplica en un punto, más alta va a ser la presión. Si la superficie donde se aplica es más grande, entonces menos va a ser la presión, ¿verdad? Entonces, traducido en anatomía o en fisiología realmente, ¿cuál es el elemento que le da el valor de fuerza y el valor de superficie para que tengamos esa fórmula de presión? La fuerza está dada por la frecuencia cardíaca y por la fuerza de contracción. ¿Qué significa eso? Mientras más rápido late el corazón y con más fuerza, la presión va a ser más alta. Okay. Y la superficie, ¿cuál es el elemento que da la superficie para que se aplique esta fórmula? El calibre arterial. La luz. Mientras más chica es el calibre arterial, la presión va a ser más alta. Recuerden que dijimos relación inversa. Mientras más grande el calibre, yo siempre hago la semejanza con la manguera de una canilla. La canilla sería el corazón, sería la bomba, que al abrir deja pasar la sangre. ¿Qué pasa si la manguera al final no tiene el piquito ese? Pese a que tenga mucha agua, el agua no va a salir con mucha presión, ¿verdad? Porque el calibre de la manguera es muy grande. Pero ¿qué le pasa cuando le colocamos el piquito y cerramos? Sale la misma cantidad de agua, pero sale con una presión muy alta. Sí. Porque el calibre se ha achicado. Todos los medicamentos que ustedes conocen y que van a conocer alguna vez, lo que intenta, lo que busca y lo que logra es afectar a uno de estos dos elementos, okay, o a ambos los dos, como dice el que nos sabe hablar. Disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción o aumentar el calibre arterial, o los dos. Todos los medicamentos tienen esa función. Eso es lo que busca. Todos los antihipertensivos. Y hablamos ahora entonces de hipertensión. ¿Qué es lo que es la hipertensión? Ya hablamos, hipertensión se le llama desde 140 a 90, desde 160 a 100 es considerada moderada, y de 180 para arriba ya es grave. Y hay una múltiple variedad de factores que llevan justamente a una hipertensión. Ahí vamos a hablar. ¿Por qué? Ahí vamos a entrar, ¿verdad? Porque la hipertensión le llaman, es de origen idiopático. Ah, mira. ¿Qué significa eso? Que no se sabe por qué se produce, pero sí se conocen factores que influyen para que se produzca la hipertensión. Okay. Nosotros vamos a dividir en dos tipos de factores. Los factores que no dependen de la voluntad nuestra. O sea que nada podemos hacer contra eso. Que, por ejemplo, la edad, no podemos hacer nada, pese a que algunos buscan detener el tiempo, no se puede detener. Entonces, con el paso del tiempo, en especial por encima de 60, 65, el 50% de la población sufre de hipertensión. A esta enfermedad le llaman la enfermedad silenciosa porque no tiene síntomas. Y se le dice también la enfermedad del 50-50, porque se dice que el 50% de los pacientes que tienen hipertensión no saben que tienen hipertensión. Y de ese 50% que sabe, el 50% no se trata.
como no tiene ningún síntoma, no se va al médico. Y de ese 50% que se va al médico, un 50% no controla su presión, pese a que toma medicamento. Porque se va una vez, a lo mejor cada 2 meses, le da Enalapril, como dice nuestra gente, y va a comprar él ya con la caja nomás, Enalapril. Entonces al tomar ese medicamento, él ya se siente, bueno, ya estoy protegido. Y él no se toma más la presión. Y si se toma, bueno, a lo mejor ahora nomás estoy con presión alta, ¿verdad? Entonces es una enfermedad silenciosa que va avanzando, ¿verdad? Entonces la edad. El segundo elemento que no depende de nuestra voluntad es la herencia. O sea, hijo de padres hipertensos es casi con seguridad que va a ser hipertenso. Después el tercer elemento, el sexo. ¿Qué tiene que ver el sexo? ¿Verdad? Y tiene que ver. Dice que mujeres de más de 45 años tienen muy alta posibilidad de tener presión alta. Acá hay una disquisición filosofo-antropológica que leí alguna vez, no sé ni dónde, y me gustó tanto que siempre lo repito, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la mujer tiene un tema especial con el tema de hipertensión o diabetes de algunas enfermedades? Las mujeres están protegidas por su ciclo fértil, porque para la naturaleza, nosotros los seres humanos, pese a que somos la raza superior, estamos en la escala más alta de la raza animal, para la naturaleza seguimos siendo unos animales. ¿Y cuál es el fin de todo ser vivo que existe sobre la Tierra? Perpetuar la especie. ¿Por qué razón algunas de las especies, bueno, los mosquitos, por qué razón tienen que perpetuar? Bueno, nos pican y nos pican, la hembra nada más nos pica para cumplir esa función. No el macho, el mosquito macho no pica, porque realmente no se alimenta de nuestra sangre. Calienta sus huevos dentro de su vientre y los glóbulos rojos le sirven para calentar. Por eso pica, para perpetuar la especie. Bueno, para la naturaleza el elemento fundamental para ese fin es la mujer, porque la mujer puede dar un solo hijo a la vez. En cambio, los varones, en algunos casos, han demostrado esa valentía. Digamos, pueden tener 60, 80 hijos, esos jeques, etc. O acá en la historia nuestra colonial, Domingo Martínez Iralia tenía más de 60 hijos y tuvo la decencia de darle todo el apellido. Por eso hay muchos Martínez acá en el Paraguay. Bueno, Bernardino Caballero, después de la guerra, repobló el Paraguay, no sé cuántos hijos tenía, ¿verdad? O sea que un varón puede tener, no sé, los hijos que es imposible, la mujer puede tener un solo hijo. Entonces, la naturaleza le dio un escudo divino que le protege de la hipertensión, de la diabetes y de otras enfermedades. Ese escudo divino se llama estrógeno. Hace 10.000 años la expectativa de vida era 35 años. A los 35 años nos moríamos y justo coincidía con el fin de ciclo fértil de la mujer. O sea que un poco se justificó plenamente ya su existencia. Y los animales son así. Claro. Los animales terminan su posibilidad de tener cría y se van. Y así también. Pero por la evolución de inteligencia, bueno, la expectativa de vida ahora es de 80 años. Pero el ciclo fértil sigue siendo de 40, 45 años. Para la naturaleza ya no servís. Y entonces a la mujer le envía todos los males. Le envía la hipertensión, le envía la diabetes. La disposición de las grasas, que a los varones tanto nos gusta, ¿verdad? La forma de pera que tiene la mujer es una forma de defenderle a la mujer de la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa luego de que termine el ciclo fértil? También se vuelven andróginas. Seguro los jóvenes, su mamá va a comentar, tenía una amiga y tenía un cuerpo, qué cuerpo lindo, mirá lo que es ahora. Porque se vuelven como nosotros, recto, y empieza a tener panza. Nosotros tenemos la forma de manzana, tenemos panza. Y esa es la dañina, que después cuando hablemos de diabetes vamos a comentar de qué es lo que produce esa grasa visceral. En cambio, las mujeres tienen la disposición de las grasas en las caderas, en las nalgas, que es menos dañina, ¿verdad? Bueno, esa es la raza. Es medio antipático hablar de eso, realmente no me gusta, pero para mí somos todos iguales. Alguna vez fuimos toditos negros, nacimos en África, después
la evolución del ser humano pasó el Mediterráneo, viene a Europa, hace frío y entonces la piel negra ya no es, es al contrario, no le conviene, no le Claro. convenía al ser humano, entonces se fue aclarando, etc. Por la luz solar. Sí. Vale. En cambio, entonces, la gente de color, creo que así se le llama, ¿verdad? No tengo una manera de hablar para no herir, ¿verdad? Que tiene una mayor posibilidad de hipertensión. ¿Sí? Sí, la raza de color son más propensos. O sea que si sos mujer, más de 60 años, y sos de raza Y de con color, sobrepeso. y con sobrepeso, sí, después Es el cóctel perfecto. Cóctel perfecto. Bueno, esas son las que lo que no dependen de nuestra voluntad. O sea, no hay nada que hacer contra eso. Y después están los factores que sí, que dependen, que es de nuestro modo de vida lo que favorece a la hipertensión. Yo siempre les pregunto, lamentablemente hay una cámara que me está mirando, entonces a Ale le voy a hacer la pregunta que siempre Sí. le hago. ¿Qué es lo primero que un médico te dice cuando te vas y se da cuenta, o a través de la toma de presión, etcétera, que sos hipertenso? ¿Qué es lo primero que te dice que debes evitar? Que tenés que evitar. Sí, De comer sí, y la sal. la sal. La sal es cloruro de sodio. Claro. Es la sal. ¿Y por qué? Porque el sodio, aparte de que el sodio es un mineral que está en el líquido cefalorraquídeo y que está, cuando hay un exceso de sodio, digamos, hay un aumento de presión. Pero eso no es lo más importante. El sodio es un mineral que es antidiurético. Él actúa en el riñón, reabsorbiendo líquido. O sea, vive reteniendo. Eso, retiene. Ajá. Porque el riñón pues, es un órgano que filtra la sangre. Más o menos 180 a 200 litros de sangre por día pasan por el riñón para ser filtrado de impurezas y de excesos de líquido. Entonces elimina las impurezas y elimina el agua, pero porque hay alta concentración de sodio, vuelve a reabsorber. Entonces volvemos al ejemplo de la manguera. ¿Qué pasa cuando hay mucha agua en la manguera? Aumenta la presión. O sea que ese cuando vos agarrás y ves tu asado así, hay gente que ni no probó y ya le puso los sal. Sí, ¿verdad? sí. Ese es un clásico. Para que entiendan cómo funciona, es súper interesante. La gente, a lo mejor hay fisiculturistas que nos están mirando. Sí. La gente que hace exhibición, cuando se preparan en la última etapa, no sé, en los últimos 5 días, aparte de la alimentación, Sí. dejan de consumir agua potable. Sí. Creo que Agua toman mineral de agua cada destilada, no sé qué toman. algo Antes así. era agua destilada, ahora ya hay aguas preparadas, ¿verdad? Ah, ya. Pero que no tienen sodio. Ah, por eso. Claro. Pues no Entonces- retiene, pues. Ah. Entonces no retiene, Claro. toma y pasa de largo. De esa O manera, sea, le hidrata nada más. sí, de esa manera no quedan los tejidos. De tal manera a que los músculos sean definidos, queda como papel la piel, que deja ver todos los músculos, las venas, etc. Porque no hay una distorsión de la hidratación. Claro. Ese es me gusta la historia. En 1972 cayó un avión en los Andes, unos jugadores de rugby. Sí. Tuvieron 72 días, La famosa película. sí, 72 días en la nieve, en las montañas, se alimentaron de sus compañeros muertos, etcétera, así sobrevivieron. Hasta que después de 2 de ellos, una caminata, una proeza extraordinaria, caminaron casi 100 kilómetros, 70 kilómetros a través de montañas hasta llegar a un lugar habitado y Sí, bueno, en así Chile. se salvaron. En Chile, sí. Sí. Sí, en Chile. Así se salvaron. Bueno, ¿a qué viene este cuento? Estas personas estuvieron tomando, ¿qué tomaban? Como agua, es la nieve derretida. Y la nieve derretida es agua destilada, porque no está en contacto con las piedras. Ah, ahí El está. agua pues se nutre de minerales cuando corre a través de la arena, de la piedra, etcétera, se va nutriendo de minerales. Como esa es pura nieve, es agua destilada. El agua de lluvia es agua destilada. Entonces, esas personas que habían bajado, en algunos casos, 40, 50 kilos en esos 72 días, uno de ellos me recuerdo, extraordinario, cuenta, 3 días de estar en el hospital, en algunos casos recibió suero o tomando agua mineral, recuperó 12 kilos en 3 días. No es grasa,
es líquido que él se hidrató, para que vean lo que es el sodio para la antidiuresis, para evitar se evacue. Entonces, esa es la... Por eso uno de los medicamentos clásicos es el diurético, ¿verdad? Claro, el diurético para la hipertensión siempre se va combinado con los antihipertensivos, ¿verdad? Entonces, la sal, el sedentarismo también influye sobre la hipertensión. No me miren lo que voy a decir, la obesidad. La obesidad es un factor para la hipertensión y lógico. Nosotros los obesos generamos tejidos adiposos para acumular nuestro exceso de calorías que consumimos. Porque realmente nosotros necesitamos 1500 calorías, aproximadamente hasta 2000. Nosotros muy grandes necesitamos 2000, 2500 calorías y sin problema 4500, 5000. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo de hace 10.000 años o 50.000 años, donde el ser humano tenía que correr para no ser comida y correr detrás de su comida. Entonces, cuando cazaba, no tenían heladera para guardar su carne, entonces tenían que comer todo lo que tenían en 2 o 3 días. Entonces el sistema se acostumbró a acumular ese exceso de calorías en su nevera, que es las células adiposas. Hoy, en el presente, el cuerpo sigue siendo el mismo, le ingresamos una cantidad superior de calorías necesarias y él cree que va a haber una carestía en algún tiempo y sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando. Bueno, ese es el origen. Y entonces esa cantidad de tejido adiposo debe ser nutrida con sangre. Entonces se generan kilómetros de capilares sanguíneos para nutrirlo y eso significa al corazón más fuerza, más frecuencia y de ahí la presión alta. Esa es la relación. ¿Y el sedentarismo por qué? ¿Dónde está la relación ahí? El sedentarismo hace que la circulación mejore. Eso es lo que necesitamos, que la circulación sea fluida. Por eso incluso están los anticoagulantes. La gente se anticoagula cuando su sangre circula muy lentamente. ¿Vos te imaginas si hay una resistencia a la circulación sanguínea? ¿A quién le afecta? A la bomba. Claro. La bomba la resiste. clásica que suelen decir, tiene la sangre pesada. Sí. Incluso algunos recomiendan que se hagan... Licue, ¿verdad? Sí, hagan transfusiones, ¿verdad? O sea, que se den sangre, ¿verdad? Pero se toman anticoagulantes, ¿verdad? Porque la sangre circula tan lentamente que en cualquier momento se puede producir un coágulo, un trombo, que después circula por el sistema arterial y llega al cerebro o sí, a la embolia pulmonar. O reventarse directamente. Sí, entonces por eso se anticoagula. La gente toma anticoagulantes para que se fluidifique. La aspirina es el principal, uno de los más sencillos, ¿verdad? Sí, el Ginkgo Por eso biloba estoy tomando bien. ¿Cómo? El Ginkgo biloba. Ah, sí. Porque la aspirina es antiagregante plaquetario, así se le dice. O sea que evita que las plaquetas se junten y de esa manera produzcan la fibrina, que es la precursora de los trombos. Porque la plaqueta enseguida, cuando hay una ruptura de las arterias, deben ir a actuar para tapar esa ruptura y de esa manera actúa. Se agregan, forman la fibrina, una malla y de esa manera evita. Pero cuando no tenemos una ruptura arterial y se produce un trombo, entonces la aspirina se toma 1 por día, de 100, 120 miligramos de baja dosis y es un anti... Por eso es que está contraindicado en una enfermedad como el dengue, porque el dengue es hemorrágico. Claro. Entonces, si vos tenés posibilidad de tener hemorragia y tomás aspirina, que es un anticoagulante, que evita que la plaqueta actúe normalmente, entonces podés empeorar la situación. Claro. Bueno, eso hablamos entonces de las causas. De las causas en general. Sí. Bueno, eso de que produce la hipertensión. La hipertensión, las causas que favorecen y Sí. que dependen de nuestra voluntad, ¿verdad? Sedentarismo, etc. Sí, antes de seguir, acá Sí. hay unas cuantas preguntas que van en función a lo que estás mencionando y no quisiera dejar porque después se junta Sí, demasiado y a veces olvidamos preguntar. Acá, por ejemplo, Jazmín, a ver. No, Analí Gómez pregunta: si mis padres son hipertensos, no hay forma que yo pueda evitar de tempranamente padecer No, esto más adelante. ya le dije,
ella está protegida por el escudo divino, porque estoy seguro que es una chica joven, ¿verdad? Sí. Entonces hasta los 45 años tienen que tener en cuenta eso, que hasta los 45 años las mujeres Tienen esa ventaja, digamos. a veces un factor que, digamos, le enloquece o le trastorna al organismo es el embarazo. Y el embarazo le suele hacer aparecer a una mujer, por ejemplo, la hipertensión, le llaman preeclampsia, ¿verdad? La hipertensión durante el embarazo. Pero eso, ¿qué es? ¿Qué significa? Que ella va a ser hipertensa después de terminado su ciclo. La misma cosa la diabetes gestacional. Las mujeres que de repente se les sube la glucosa por el embarazo, que normalmente no eran diabéticas, y se les sube el embarazo por ese trastorno metabólico que significa ese ser que está gestando, esa persona debe cuidarse, debe ir al médico, controlarse y ya prepararse, porque tiene un factor de riesgo de adquirir diabetes posteriormente. Luana Sánchez, también siguiendo con el tema hereditario, dice, si mi abuela es hipertensa, pues mis padres no. No, viste que la abuela ya se dispersó tanto la herencia, vos ya tenés 4 abuelas. Puede ser que vos ligues ese gen, pero ya hay menos posibilidad. Es diferente así tus 2 padres lo son hipertensos. Entonces el gen de la hipertensión vas a recibir, porque alguna vez se va a descubrir que hay un gen que determina la diabetes, un gen que determina la hipertensión y se va a poder actuar al respecto. Está en los genes, las enfermedades, incluso los cánceres están ya programados en nuestro sistema genético cuando nacemos. Nosotros vamos a tener cáncer a tal edad. Nuestra forma de vida hace que adelante ese tiempo. La diabetes también. En tus genes ya está programado cuando naciste que a los 60 años vas a ser diabético. Pero obeso, comes mal, no haces ejercicio y adelantas a los 45. Eso es lo que ocurre. Sí. Jazmín Roble dice, ¿qué opina de que el aparato para tomar la presión sea utilizado solo por una persona? A mi abuela le dieron esa opinión, ya que variaba mucho, claro, altas y bajas, y podía ser verdad eso, pregunta. Sí, porque la hipertensión tiene un componente emocional muy importante. Las personas que se van a un médico, a una enfermera, a veces se ponen tensa, hay una descarga de adrenalina y el valor que tengan a lo mejor no va a ser el que ella tiene. En cambio se va a la farmacia, que ya le conoce a la chica que siempre le toma, o por ejemplo tiene una pariente, normalmente alguien que conoce y en su casa mismo tiene un aparato que está súper tranquila, relajada, se sienta, y esa va a ser el valor normal. Normalmente hay que tomar 3 veces para tener la medida exacta. Ah, mira. Sí. ¿Un fumador es más propenso a padecer hipertensión? Pregunta Stephanie Guillem. Sí, porque el cigarrillo, la nicotina, afecta la elasticidad arterial. Recuerdan que les dije que las arterias se contraen y se dilatan y eso ayuda al paso de la sangre. Por eso se dice que cuando hay una ruptura y la sangre sale a pulso, sale y se queda, es una arteria que se ha roto. Si la sangre es fluida y constante, es una vena la que se ha roto, ¿verdad? Acá hay 3 personas que preguntan lo mismo. Araceli Tigarribia, Nadia Benítez, preguntan si la sal marina hace daño o si es más saludable y por qué. Es que la del Himalaya, no sé qué historia. Es que la sal es cloruro de sodio, es sodio. Alguna vez la sal se extraía del mar. Recuerdo Gandhi con su famosa caminata de no sé cuántos miles de kilómetros para boicotear a la empresa salitrera del Reino Unido. Ellos se iban hasta el mar y ahí hacían sus panes de sal. O sea que la sal es cloruro de sodio y es el sodio el problema. Ahí por está. eso, venga de donde venga. Sí, por eso están la sal dietética que tiene 66 reducción de sodio. Claro. Ese, por ejemplo, ahí debe sí consumirse, pero es simpático. Hay personas que tienen presión baja. O sea, por naturaleza tienen presión baja. Ideal eso. Y, por ejemplo, cuando van a comer, un chorro de sal, porque eso le hace bien. Sí, ahí está. Alan Frete pregunta si existe una edad mínima para padecer hipertensión y cómo detectar. Para los varones no. Y cada vez hay mayor cantidad de jóvenes hipertensos porque me olvidé de un factor. El alcohol. El alcohol predispone a la hipertensión. ¿Por qué?
no leí eso. Ahí está. Bueno, tarea para averiguar Sí, entonces. pero el alcohol es un factor que predispone a la hipertensión. Y cada vez hay mayor consumo de alcohol. Sí. Ahora con la pandemia habrá disminuido un poco, pero igual. Entonces nuestros jóvenes, alcohol es la principal droga de nuestra juventud. Y ese es el elemento que después hace que aparezcan todas las demás adicciones. Entonces cada vez hay más jóvenes hipertensos. Si tus padres padecen de hipertensión y los hijos se cuidan de manera adecuada, Por ya sea en su supuesto, evitar. alimentación o Sí. haciendo deporte diariamente, ¿podrían padecer igualmente de No, hipertensión hereditaria? No, lo que Pregunta Silvio Bernal. sí, lo que yo les dije, el factor genético es que estás programado para una edad. Por tu forma de vida, vos podés hacer llegar hasta eso. Por ejemplo, a los 60 años, 65 vas a tener hipertensión. Bueno, llegás hasta los 65 sin hipertensión por tu forma de vida, deporte, buena alimentación. Y acá Olga Lescano pregunta, dice, Lescano con S, Lescano. gaseosa con S, Rolando dice. Sí, pero sin azúcar. Conocen mi adicción. Sí, Pues soy te adicto conoce a la, muy bien, ¿verdad? a la coca sin azúcar. Sí. Yamila dice, Sí, don, no. don en sangre, dice. Vos sabés que tuve una discusión una vez con una médica. Sí. Porque ella hablaba sobre la coca, ¿verdad? La coca, lo malo de la hipertensión, etc. Le dije, lo que pasa es que este no tiene azúcar. Le digo, no, pero la cantidad de sodio. Y realmente si uno mira en el detalle de lo que dice la gaseosa, El contenido. la cantidad de sodio es tan ínfima que, no sé, es una pizca de sal más o menos que vos consumas, ¿verdad? O sea, no hay una relación entre que tomes mucha coca y que aumente la presión, ¿verdad? Por la cantidad de sodio Sin azúcar. sin azúcar. Haciendo Sin la azúcar. salsa. Sin azúcar. Exacto. Una criatura de 3 a 12 años aproximadamente puede sufrir hipertensión a causa de su obesidad. Pregunta Elías Oporto. Puede ser, pero digamos este es un órgano joven, un organismo joven. Esas arterias están con una elasticidad. Realmente puede haber casos, ¿verdad? Pero dificulto que sea común eso. Impresionante la cantidad de preguntas. ¿Cómo tocó ese Sí. tema? Eh, Estaría bueno que toquen el tema de la obesidad, dice Dora Soria. Tomamos ya muy bien. sí, Dora sí, sí, anotado. sí. La obesidad es Y una sigan aportando los enfermedad. temas también si quieren. Eso también. Es una enfermedad. Bien recibido. La hipertensión en realidad no te mata. A veces ni siquiera da síntomas. Pero es el camino de enfermedades que sí lo van a hacer. La hipertensión por un tiempo Prolongado. prolongado, ¿qué patologías produce? Infartos. Una persona que tiene mucho tiempo presión alta, en algún momento esa arteria puede Un neurismo. un aneurisma, una ACV. Después puede ser, que es lo que ocurre, el precursor de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿en qué consiste? El corazón no funciona como bomba, no bombea suficientemente sangre y los tejidos periféricos, especialmente la extremidad Está el inferior, clásico ese que se agrandó su corazón. y ahí vamos a contar por qué. La bomba no funciona, no envía suficientemente sangre, los tejidos periféricos sufren porque necesitan oxígeno. Entonces el cerebro, porque el cerebro no es perfecto, él es el responsable de muchas de las enfermedades porque equivocadamente da la orden. Por feedback, recibe información, por feedback le llaman, ¿verdad? Sí. Recibe información, necesito oxígeno. Entonces, ¿qué le dice al corazón? Con más Bombee. fuerza, bombee, presión alta, ¿verdad? Como no logra su objetivo, el tejido sigue sufriendo, sería importante que haya más músculo cardíaco. Entonces, el corazón se remodela, se hipertrofia, genera tejido y lo que hace es empeorar su situación. Porque el primer órgano que él debe nutrir de oxígeno es a sí mismo. Y si vos generás más tejido, necesitas más oxígeno. Entonces entras en lo que se llama insuficiencia cardíaca, que tiene una graduación, grado 1, cuando por ejemplo caminas 2 cuadras y te falta oxígeno. Cuidado, estás entrando en un proceso de insuficiencia cardíaca. Se le llama enfermedad de la vidriera, el mal de las vidrieras.
si ustedes se fijan en personas muy añosas que van caminando por la vereda, cada cierto tiempo se quedan. Como la gente que mira vidrieras. Descanso ahí. Sí, por eso dice el mal de la vidriera. Como la gente que mira vidriera va caminando y se queda mirando, pero porque quieren ver. Pero este no, esta persona no es que quiere ver la vidriera, se cansa. Entonces es el mal de la vidriera. Mientras menos caminas y te falta aire, ahí va subiendo grado 2, grado 3 y 4. Las insuficiencias de grado 3 y 4 son enfermedades severas, pronósticos ominosos. La tumba está abierta. 6 meses no se pasa con ese tipo de enfermedades. Wow. La insuficiencia de grado 4 es el paciente en estado de reposo que le falta oxígeno. Tiene disnea. Es una enfermedad realmente grave. La relación que existe entre la alimentación, el sedentarismo, la falta de actividad física, eso ya vimos que ya está, es bastante lógico de interpretar. Pero está la famosa presión alta por la cuestión emocional. Claro. Y ahí entra un poco el factor del estrés. Sí. ¿Verdad? Ahí lo que hay un poco... Cuando hablemos de los medicamentos, vamos a explicar que la fuerza de contracción y la frecuencia y que la arteria se achique es por una orden que el cerebro le da a esas fibras musculares, tanto del corazón como de la arteria. Achicate, contraete, más fuerte, ¿verdad? Y la manera de dar esa orden es a través de unos neurotransmisores. Neurotransmisores que bajan por la cadena nerviosa, le llaman el gran simpático, que estimula. Y ese neurotransmisor es la adrenalina y la noradrenalina. Que cuando uno se siente con un estrés o con una preocupación real, se produce esa descarga de adrenalina y de esa manera aumenta la presión. Excelente. Pero normalmente es por un tiempo nada más. El problema, como hablamos aquella vez de la salud mental, es cuando ya todo el tiempo estás con ese estrés, con esa ansiedad, ahí ya va a repercutir en tu organismo. Ahí está. Cristian pregunta, Cristian Ibarrola, ¿es recomendable el consumo de aspirina 125 todos los días para evitar la hipertensión y a partir de qué edad? Normalmente le van a dar a las personas que tienen ya un alto riesgo, especialmente la circulación es muy viscosa. Muy viscosa. Viscosa se le dice, ¿verdad? Sí, viscosa. Sí. Pesada. Pesada. Lo que, como habíamos hablado, es de elección. Le dan su antihipertensivo, le dan un antidiurético, un diurético y le dan la aspirina porque de esa manera la sangre es menos viscosa. Le es más fácil al corazón empujar esa sangre. Es como empujar agua o empujar aceite. El aceite es mucho más difícil de empujar porque es más viscoso que el agua. Acá preguntan sobre los picos de presión, que también se suelen dar y que dice que son muy agresivos. Y son los que te dañan. Sí, normalmente ocurren en la madrugada. Por el ciclo, ¿cómo le llaman eso? No me viene el nombre. Ciclo. A esa hora ocurren los episodios. Normalmente, lo cual no quiere decir que no puede ocurrir en otro horario. Sí, no, claro. Los picos arteriales y los infartos, claro, consecuencia de los picos arteriales vienen los infartos, la muerte súbita. Por eso siempre es recomendable, porque muchos toman su medicamento a la mañana, nomás toman una vez al día. La mayoría de los medicamentos deben ser 2 al día por el tiempo de vida que tiene. Salvo que tenga uno que tenga cobertura. Sí, por ejemplo, sí, los antagonistas, las angiotensinas, los sartanes, los telmisartán, etc. Porque, y por eso es importante, pues, un paciente con edad, con hipertensión, con diabetes, es un paciente que debe tomar a lo mejor 10 pastillas por día. Y entre ellos debe tomar un ansiolítico, normalmente es alprazolam, y debe tomarlo a la noche, por esto que estuvimos hablando. Ciclo, no me viene el nombre, sí. El ritmo circadiano. Por eso, bueno, los chicos que googleen, por el ritmo circadiano, las 24 horas de vida de nuestra existencia, a la madrugada ocurren estos episodios. Entonces,
si uno toma a las 9 a las 10 un alprazolam, está como para evitar que ocurra eso en la mañana. Por eso es muy importante que las pacientes añosos que tienen estos problemas patológicos deben consumir su ansiolítico. Acá, por ejemplo, Yamila Cáceres, una alumna nuestra, ella es paciente, es diabética. Ah, mira, Ella es tipo 1. está aportando algo acá, dice, sí, en mi caso eso me pasó, hice diabetes gestacional, se manifestó al 6º mes, luego mi hija nació a las 37 semanas con 2 kilos 550 y mi glucemia bajó a 68. Desde que nació, cada 3 meses me controlaba el médico. Ahí está. Luego de 2 años me volvió la diabetes y por más que me cuidaba con la alimentación y ya se quedó. Ese es el lapso. Yo no quise decir eso, pero ese es el lapso a los 2 años. En algunos casos. En algunos casos después de terminar su ciclo. Y queda, bueno, una chica joven tiene que ser. Sí, es joven. Sí, que una pena. Qué pucha. Sí. Bueno, hasta ahí fuimos con el tema de... Y entonces entramos a los medicamentos, que es lo que le va a interesar. Así mismo, la medicación un poco para los que ya están, digamos, en esa... Como les dije, todo está controlado por el gran controlador, la computadora que tenemos, que es el cerebro. Utiliza el sistema simpático que le llaman, que son las cadenas nerviosas que estimulan a la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y que la musculatura lisa de las arterias se contraigan, y lo hacen a través de neurotransmisores. Hay medicamentos descubrieron que inhiben esa reacción del cerebro. Son los inhibidores del sistema nervioso. Uno de ellos, el más conocido, no me viene el nombre, tenía mucho, como cualquier un medicamento que se ingresa al sistema nervioso y ahí actúe, tiene efectos colaterales muy, muy severos. Muy agresivos. Sí. Alfa-metildopa, Aldopa, es un inhibidor del sistema nervioso central. Alfa-metildopa, Aldopa es la marca. Pero encontraron una propiedad, y esto es un término que deben aprender los estudiantes, no era teratogénico. Teratogénico. ¿Qué es teratogénico? Al no ser teratogénico no afecta al feto, no afecta al bebé. Okay. Entonces, ¿en qué patología se encasilló ese medicamento? En la hipertensión de la embarazada, lo que Yamila nos comentó, que seguro le habrán dado a ella. Si ella nos puede responder, si le dieron la alfa-metil, si recordás. Sí, o aldopa que le llaman, porque tenía un efecto, y como por un lapso de tiempo muy pequeño, que durante el embarazo, entonces no había posibilidad de que tenga efectos colaterales, pero solamente en ese caso se utiliza. Okay. Sí. Juan Carlos Carreras. Ese colea. Rolando, por favor explica el riesgo de los hipertensos que consumen la famosa pastillita azul. Ese es otro tema. Seldinafil. Claro, hay que tener en cuenta que por algo, por la naturaleza nos da un ciclo de vida, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Mira cómo me mira. Bueno. Menos mal que hay una cámara. Sí. Entonces, una persona que ya tiene un problema de potencia, digamos, lógicamente ya no tiene relación sexual. Lógico. Porque por lo menos con la frecuencia. Pero siempre desea, porque el deseo está en el cerebro. Entonces, lo que se logró, que cuando salió el Viagra, que es el sildenafil original, fue la revolución en la medicina, una de las drogas del año en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que lograba es que vuelva a funcionar una persona. Pero una persona añosa que normalmente ya tiene algunas patologías cardíacas y de repente vuelve a tener una potencia normal. Y si no es añosa, pero tiene hipertensión y diabetes, por ejemplo. Igual, es lo mismo. Ahí da igual, ¿verdad? Pero siempre estamos relacionando siempre con la edad, con las patologías. Porque hay algunos que no tienen un problema de potencia, pero aún así consumen. Claro. Sí, no tiene ningún problema en el sentido. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido y le ha dejado en el lugar, normalmente en los moteles, ¿verdad? Sí. Es que
el acto sexual significa un acto físico de esfuerzo, al cual esa persona ya no estaba capacitada o a lo mejor no estaba en condiciones de tener ese esfuerzo. Y eso producía una sobrecarga del sistema cardíaco que producía el infarto, ¿verdad? Yo recuerdo, soy olimpista, ¿verdad? Y entonces en el último título se ganó en penales contra el San Caetano. Sí. Bueno, le cuento 2002. esta 2002, carrera de olimpista fanático, ¿verdad? Así que me vas a escuchar. Bienvenido, Y carrera al el club. último penal del San Caetano que tiró arriba y con eso le Sí. dio la oportunidad a Mauro de De liquidar el pleito. el pleito, se llamaba Serginho y fue el que erró. Este muchacho, después de unos años, 1 o 2 años de aquel suceso, le detectaron una cardiopatía Ah, y le recomendaron que él debía dejar la práctica deportiva. Porque esa cardiopatía, para el esfuerzo que significa ser un atleta profesional, era peligroso. Para una vida normal, él podía tranquilamente, con medicamentos, una vida normal de todos los años que él iba a vivir. Y él dijo, este año me dejo, termina la temporada y dejo el fútbol. inclusive hay esta prueba que se suele hacer también. Ergometría. La ergometría, que es sumamente Sí. cansador con la cinta, ¿verdad? Pancho Ortega cayó en eso, Ahí el sí. famoso Sí, el corredor de rally, auto, ¿verdad? un tipo de 45 años aparentemente. Y él se estaba preparando, creo que para un rally. Sí, O sea, sí. Físicamente, en Y teoría, estaba estaba... en un centro, creo que San Roque. En O un San centro Roque de fue. estudio. Sí, Sí, y sí, ahí sí. cayó muerto. Qué bárbaro. Y ¿qué pasó con este Serginho? Él dijo que a fin de año iba a terminar y murió en la cancha. Qué bárbaro. Sí, él tuvo la advertencia. Entonces, después tenemos la familia de los Priles. Para mí, los campeones, el campeón como antihipertensivo es el enalapril. ¿Por qué? Porque es un producto que funciona, actúa y aparte es popular, es barato. Los enalapriles son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 a 2, medio complicado, ECA2. Justo esta enzima es de la cual se vale el COVID, o no, estamos dicho COVID, del coronavirus, para ingresar a nuestra célula. Ahí está la relación del hipertenso, Sí. que está, digamos... La enzima convertidora de angiotensina 2 es el vehículo por el cual el coronavirus ingresa a la célula humana para parasitar, ¿verdad? Esta enzima, que se produce prioritariamente o mayoritariamente en el pulmón, sirve como catalizador para que la angiotensina 1, que se forma a partir de la renina que se produce en el riñón, y otra vez da el cerebro dando la orden, porque el cerebro, a ver, ¿cómo funciona? El cerebro da la orden a una glándula que se llama suprarrenales, y estas glándulas suprarrenales producen una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona actúa en el riñón, actuando sobre unas células especializadas del riñón que producen renina. Esa renina tiene que ser transformada en angiotensina 1 y ahí participa esta enzima ECA, enzima convertidora en angiotensina, para que se transforme en angiotensina 2, que es el vasopresor. La angiotensina 2 actúa sobre la musculatura lisa de las arterias, con lo cual hace que se achique el calibre y de esa manera suba la presión. Entonces los priles, y en este caso el enalapril, inhibe esa enzima. Si esa enzima no existe, entonces no puede haber transformación de angiotensina 1 a 2. Sigue siendo el campeón. El campeón, porque normalmente el médico del centro de salud, después los de consultorio chuchi, tiene muy ya poca lo contraindicación también, ¿verdad? ¿Por La qué famosa se deja tos, la sí, tos del clásico, ¿verdad? La tos que usa Molesta ahí. del enalapril? ¿Por qué? Porque al inhibir esta enzima convertidora a nivel pulmonar, cataliza la degradación de un elemento que se llama bradiquinina. Y al impedir la acción de la enzima, también estas bradiquininas no se degradan y eso produce una vasoconstricción pero a largo efecto. Entonces las personas que tienen esa tos seca normalmente es producida por el enalapril y entonces le cambia el médico a otro medicamento que normalmente ya ahora es los sartanes. Ahí ya cruzamos entonces a esa Sí. línea. Después están las familias de los beta bloqueantes.
¿Por qué se le llaman beta bloqueantes? Recuerdan que les dije que el cerebro a través del sistema nervioso usa neurotransmisores que van a incidir en un punto de la membrana muscular del corazón y de la membrana muscular de las arterias para que ejerza su acción. Esos lugares, receptores se le llaman, receptores beta 1, beta 2, diferentes nombres, se le llaman receptores beta, el lugar donde incide. Entonces encontraron una medicación que normalmente proviene de los propios neurotransmisores y van, como actúan igual, van y se colocan esos receptores e impiden la acción de la adrenalina y la noradrenalina. Por eso se llaman beta bloqueantes. Okay. La primera generación es le llaman no selectivo porque actuaba tanto a nivel cardíaco como a nivel arterial. A nivel cardíaco tenía su efecto beneficioso, pero a nivel arterial vasoconstreñía. Entonces era peor que la enfermedad. El propanolol se dejó de usar como antihipertensivo, pero por su capacidad de constricción de las arterias se utiliza como antijaquecoso. Recuerdan, la otra vez les hablé que como el cráneo es una estructura estanca, nada puede crecer, una arteria que se dilata produce dolor de cabeza, entonces se administra propanolol para constreñir. La ergotamina, que está en el famoso ergodolaned y compañía, tiene el mismo efecto, constriñe las arterias y de esa manera te saca el dolor de cabeza. La segunda generación se le llamó cardioselectivos, actúan a nivel del corazón exclusivamente, tiene su efecto beneficioso, es el atenolol tradicional. Ahora se está dejando de utilizar. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, especialmente diabéticos, no deberían consumir un beta bloqueante como el atenolol porque afecta el perfil glucídico y lipídico. Y justo es eso el que tiene el problema del diabético. Y después tenemos una tercera generación que para mí con el Viagra fue el medicamento que vino a revolucionar. Es un no selectivo, actúa a nivel cardíaco, a nivel arterial, pero tiene una propiedad que es un inhibidor de un beta bloqueante alfa 1. Ya les dije que tienen diferentes denominaciones. Y este receptor llamado alfa 1 es el elemento más vasopresor que existe. O sea, al ser estimulado por el sistema, constriñe las arterias. Entonces, al inhibir, al bloquear esa acción, produce una gran vasodilatación. Recuerdo que cuando se lanzó este medicamento, y estamos hablando del carvedilol, cuando se lanzó este medicamento, se hizo un estudio multicéntrico en Europa, no sé, de más de 2.000 pacientes. Se tuvo que cortar el estudio a mitad de tiempo porque era antiético privarle de los beneficios de la medicación a aquellos que estaban siendo tratados con placebo, porque ya era exagerada la diferencia. Es un medicamento indicadísimo en la insuficiencia cardíaca. Recuerdan que hablamos de la gravedad de una enfermedad. Es utilizado por los cardiólogos. Los clínicos medio tienen miedo de utilizar porque puede producir una hipotensión brusca cuando se empieza a medicar. Una caída de presión. Una caída de la presión que para un paciente con insuficiencia cardíaca puede ser letal, ¿verdad? Por eso se administra la mínima dosis de entrada, que es 3.125 durante 2 semanas. Después se aumenta a 6.25, a 12.5, hasta llegar a la máxima que se puede, ¿verdad? Pero aparte tiene una molécula en su estructura, se llama carbazol, que es antioxidante. La otra vez ya explicamos lo que eran los oxidantes y antioxidantes. Es más potente que la vitamina C y E. Excelente. Mientras leo acá algunas preguntas, comentarios. Noemí Ruiz pregunta si la hipertensión afecta a la vista. Sí, Camila también pregunta si los medicamentos para hipertensos y diabéticos pueden causar algún tipo de daño. Algunos, como los beta bloqueantes, por ejemplo, al varón le puede producir impotencia. En el fondo de ojo tenemos capilares que incluso están a la vista. Y la hipertensión por largo tiempo produce rupturas de esos pequeños capilares y por supuesto afecta la visión. Actúa sobre el corazón, actúa sobre los riñones, porque esos pequeños capilares renales también sufren por la presión alta y uno puede llegar a la insuficiencia renal.
Mira acá, María Concepción Almada dice que a su hija le dieron ese medicamento Aldopa Sí, porque hizo preeclampsia. exacto. Y su nieto ya no se alimentaba más bien y le hicieron una cesárea que tuvo que Sí, nacer sí, sí, sí. anticipada. Placenta acreta que le llaman, o sea, el placenta ya no es suficiente para nutrirle al feto. Acá está teratogénico, dice Juan Carlos Carrera. Exacto. Sí. Ah, bueno, esto sigue peor, dice acá Fernando Genes. Algunas personas jóvenes consumen la pastilla azul con bebida alcohólica. Sí, peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Sí, 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 no, es un riesgo. Impresionante. Bueno, Sí. El uso prolongado del enalapril produce la famosa tos seca o tos irritativa Exactamente. y la cubilla. Así es. ¿Es igual Ahora, al del candesartán? Pregunta Selva. Ahí Cáceres, entramos. desde Pedro Juan. Ahí entramos, Padre Pedro Juan. Ahí entramos en la siguiente familia, que son los antagonistas de angiotensina 2. Antagonistas de angiotensina 2. ¿Recuerdan que les hablé del proceso cerebro suprarrenales aldosterona, que aparte es la aldosterona también antidiurética, evita la evacuación? Renina, angiotensina 1 a 2. Bueno, en este caso se formó la angiotensina 2 y entonces encontraron una molécula que inhibe, se va y se instala en el receptor a nivel muscular para evitar la acción de la angiotensina 2. Se le llaman antagonistas de angiotensina 2 o ARA2. Es una droga excelente, que es lo último que se ha generado. Hay una cantidad de variantes. Yo pongo siempre las fichas en el primero. A lo mejor no tiene mucho marketing porque ya es antiguo, pero el losartán para mí sigue siendo lo mejor de lo mejor. Sí. El marketing... O sea, dentro de la familia de los sartanes hay estudios, porque los estudios están patrocinados por los laboratorios. Claro. Entonces siempre la molécula va a tender hacia un lado. Va a tender hacia ahí. Pero cuando hay estudios independientes y vos ves en todas las patologías, y el losartán va en todas las patologías todavía. Lo que tiene es que uno debe tomarse 2 al día, cada 12 horas. ¿Verdad? No tiene la comodidad. La comodidad de los demás sartanes, como lo que habló, el candesartán, el telmisartán, olmesartán, hay una cantidad, ibersartán, valsartán, son toditas variantes de la misma cosa, son todos de una sola toma diaria. Acá el marketing hizo que el laboratorio de investigación que tiene el telmisartán, que está acá en el Paraguay, sí, ha invertido mucho en el marketing. Alemán. Sí. Así es. Los cardiólogos acá del Paraguay están totalmente reclutados y utilizan esa. Y detrás de ello van las copias. Del telmisartán, claro, sí, van sí, las copias, ¿verdad? Pero resultó de alguna manera el telmisartán... No, por supuesto, es beneficioso. Beneficioso por y sin muchas contraindicaciones, por lo menos inmediatas. Hay algunos estudios que dicen que a largo plazo... A largo plazo, después la tolerancia, uno tiene que ir aumentando la dosis, etc. Después ya se combina. Con se dice que la combinación ideal es combinado con amlodipina. La amlodipina es otra familia. Son los antagonistas de los que impide el ingreso de calcio dentro de la fibra muscular, con lo cual produce la reacción de contracción. La amlodipina es de esa familia y es excelente antianginoso, pues la angina de pecho es el dolor que se produce en el corazón y que uno siente, ¿verdad? Del centro mismo del pecho. Entonces la amlodipina es excelente. Que se suele confundir con el famoso sentimiento de angustia. Sí. Así es. Bueno, acá Vanessa Lescano medio que nos está introduciendo al siguiente tema. Sí, vamos a entrar rápido porque... Por eso, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Ya pregunta acá. Entonces, sí, vamos a entrar en la diabetes ya entonces. Acá vamos a tener antagonista de calcio, amlodipina, la multipíldora. Se dice que todo tiende, porque ya hay muchos acá, que tenemos la combinación de telmisartán o losartán con la amlodipina y con un diurético, como la hidroclorotiazida. Entonces viene todo en una píldora, en un comprimido. Entonces facilita a la persona consumir. Y se dice que el futuro de la medicina es la multipíldora. En un solo comprimido tener tres elementos. Hacia ahí va. Así vamos. Había yo leído una vez que se preguntaba en una convención de cardiólogos, ¿cuánto tiempo le lleva a un médico prescribir un medicamento que esa persona va a tener que utilizar por el resto de su vida, un antihipertensivo? ¿Cuánto tiempo le lleva? 10 segundos. O sea que automático, o sea que sin verificar
qué le puede venir bien, qué, ¿verdad? Y después dice, ¿cuánto tiempo le lleva al médico darse cuenta que la medicación no sirve? 10 consultas. A las 10 consultas recién se da cuenta que su medicación no está sirviendo. Eso se habló en una convención. Por eso me da la gravedad de la hipertensión. Y rápidamente entrando a la siguiente patología, que es diabetes. Diabetes, por su nombre, evacuación intensa de líquido. Desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre pudo escribir su historia, se conocía esta Y que va enfermedad. directamente relacionado con la hipertensión. También hay una Y relación. dentro del contexto de lo que estamos hablando La de la pandemia. pandemia, es uno de los factores, digamos, Sí. de base más La arriesgados. hipertensión prolongada Hmm. hace sufrir a los capilares, porque los capilares están todo el tiempo con una presión alta y eso produce daños a la pared interna que les hablé del epitelio, daño endotelial le llaman. Entonces, justo viene esta maldita enfermedad llamada COVID que produce una inflamación de esos capilares que ya están dañados por la hipertensión de mucho tiempo, entonces favorece fácilmente esas paredes pueden desprenderse con las plaquetas que se han adherido a él y se forman los trombos. De esa manera esta enfermedad está matando a la gente. Las embolias pulmonares, los ACV o los infartos cardíacos producidos por desprenderse estos microcoágulos que se forman. Ahí está la relación de hipertensión con la pandemia, Mirá vos. con el COVID. Bueno, diabetes, evacuación intensa de líquido. El concepto es producir insulina defectuosa o no producir. Ya, Directamente. absolutamente. Esa es la definición de una persona que tiene diabetes. Yo recuerdo cuando joven leía selecciones, ¿verdad? Sí. Y selecciones siempre traía una sección donde hablaba en primera persona de un órgano del cuerpo humano. Soy el estómago de Juan, soy el cerebro de Juan, soy el corazón de Juan, y describía lo que era él mismo, ¿verdad? Y recuerdo cuando tocó el tema páncreas. Dice, soy el páncreas de Juan. Quizás usted nunca haya oído hablar de mí, dice. Pero cuando usted empiece a hablar, quizás sea tarde. Cuando vos empezás a hablar de tu páncreas, quizás sea tarde. Por la gravedad de la enfermedad. Gran que significa. desconocido el páncreas. Gran desconocido. Sí. Pero es un órgano, no sé, extraordinario. El páncreas es un órgano exócrino y endocrino. Exócrino porque lo que produce descarga en el intestino, porque es el campeón de la digestión de las grasas. Porque la grasa es una molécula grande, no puede ser absorbida directamente por el intestino. Debe ser desdoblada en moléculas más simples. Y ahí actúa una enzima que produce el páncreas. Entonces, lo que él produce descarga en el intestino. El intestino es como si forma parte externa de nuestro organismo. Por eso conviven bacterias, etcétera, que no nos hacen daño. Claro. Porque es la parte externa. Y endocrino, porque lo que produce descarga en la sangre. Y eso se llama insulina. Ahí tiene dos tipos de células, las células alfa y las células beta. El primer científico, un médico canadiense de nombre Langerhans, fue el que lo estudió en el microscopio y al mirarlo, las células son bien diferenciadas. Y en medio del mar de las células alfa, habían unas células diferentes que son las células beta, que se agrupan como si fueran islas. Los que dieron latín van a saber que isla es ínsula. Sí. Entonces, ¿cuál es el elemento que esa isla produce? Insulina. Insulina. Ahí está. La insulina es una hormona fundamental, una enzima que cataliza el ingreso de la glucosa en las células. La forma de energía que la célula necesita es la glucosa, pero la glucosa tiene que ingresar a la célula. Nosotros, a través de la comida, estamos incorporando alimentos que son desdoblados en moléculas más simples que se convierten en glucosa, es absorbido por las vellosidades intestinales, llega a nuestro hígado, la gran fábrica, y es distribuida ya a través de la sangre la glucosa, ¿verdad? Pero tiene que llegar a la célula y ahí se precisa la insulina. La insulina es como la llave que abre la puerta de la célula. Es como el COVID necesita una llave para ingresar a nuestra célula. La insulina es la que abre
la puerta para que ingrese la glucosa a la célula. Por múltiples motivos. Pueden ser genéticos, en el caso de las personas jóvenes, que genéticamente vienen con un problema que su páncreas no produce insulina, entonces se vuelven diabéticos tipo 1, o sea, la falta absoluta de producción de insulina, y eso no depende de la edad ni del sexo. O sea que hay más mujeres que tienen la diabetes tipo 1. Mira, como la joven que de hace Sí. unos días, de 18 años, que exactamente. falleció lamentablemente. Tenía una cantidad de problemas. Y entonces únicamente con insulina artificial se sostiene, ¿verdad? Y después está la diabetes tipo 2, la que con el tiempo o por la mala alimentación, etc. La obesidad y la diabetes van de la mano. El 80% de los diabéticos han sido o son obesos. Y ahí vamos a hablar sobre la obesidad tipo manzana. Porque la grasa visceral es la dañina. La del varón, por lo general. La del varón. Las mujeres después de los 45. Recuerdan que les dije que el exceso de calorías que uno incorpora con la alimentación, que todos nos excedemos, hay personas que tienen un metabolismo tan eficiente que utiliza como energía todo lo que incorpora. Esas personas nunca suben de peso. Sí. Estratomorfos se Se llaman. comen la vida, pero no engordan. Nunca suben de peso. Sí. Tienen un metabolismo eficiente. Todo lo que incorporan lo convierte en envidiable. Y otras que, aunque se restringen en la comida, igual suben. Sí. Entonces, se acumula ese exceso de caloría en forma de ácidos grasos en la nevera del organismo, que son las células adiposas, y en especial las células que tapizan las vísceras. ¿Qué ocurre en un obeso? El páncreas necesita trabajar a pulso. ¿Qué significa? Producir insulina y descansar. O sea que uno desayuna, produce insulina y descansa luego. Almuerza, produce insulina y descansa. Cena, produce insulina y descansa. Pero ¿qué ocurre en un paciente, en una persona descansa obesa? el órgano. El órgano, Claro. ¿Y qué ocurre en una persona obesa? Del ácido graso que ha acumulado en las células adiposas, se produce glucosa todo el tiempo. Eso se llama gluconeogénesis. Glucosa, neo, nueva, y génesis, origen. Se está originando constantemente glucosa, o sea que todo el tiempo hay Una sobreproducción. sobreproducción de glucosa. Entonces, por feedback, el cerebro le ordena a las células beta del páncreas a producir insulina todo el tiempo. Entonces, trabaja hiperfuncionando, se le llama. Y en un momento fracasa. Produce insulina defectuosa o escasa. Entonces, consumís, hay mucha glucosa, pero no puede ingresar a la célula. ¿Qué eso ocasiona? Las células sufren por falta de energía. Le avisa al gran controlador, y el controlador, ¿qué hace? Te da hambre. Entonces comes. Ahí Claro. una orden otra vez. El diabético se alimenta y nunca se sacia. Como ya la falta de ingreso de azúcar produce un desequilibrio metabólico, también hay una deficiencia de ingreso de agua a la célula. La célula necesita agua, le ordena al cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te da sed. Sed intensa, pero el agua no puede ingresar a las células. Entonces se evacua. Entonces, los síntomas característicos del diabético, hay términos técnicos. Polifagia, mucha hambre. Polidipsia, mucha sed. Y poliuria, orinas mucho. Síntomas de alarma: a la noche, la persona que va a tomar agua. En algunos casos llevan su bidón de agua o su jarra de agua cerca de la cama, porque no alcanzan a llegar a la heladera por este efecto. O sea, ese es un síntoma de alarma. La diabetes, por supuesto, tiene efecto en diferentes órganos blancos. Dijimos, a nivel de los ojos tenemos capilares sanguíneos. Hace rato te había explicado que los glóbulos rojos en algunos lugares pasan rozando las paredes de los capilares, porque es muy chiquito el capilar. Y los glóbulos rojos ya vienen adheridos, porque hay tanta glucosa circulante, le llaman la hemoglobina glicosidada.
y esa glucosa al rozar por las paredes capilares esclerosan, dañan. Entonces los capilares del fondo de ojo se dañan, entonces uno va perdiendo la visión. La misma cosa a nivel de las extremidades inferiores, esa esclerosis producida por la hemoglobina glicosilada que roza por esos capilares, hay una falla en el retorno venoso, hay una concentración de líquido y eso, cualquier herida le cuesta a nuestro sistema enviar a las células inmunitarias que van a ser lo que nos van a defender de una infección. Entonces, una persona con diabetes tiene que cuidar al máximo su pie, porque una herida, incluso una picadura de hormiga puede ser decisiva, porque no se puede curar el famoso pie diabético. Así es. Claro. Por supuesto, a nivel cardíaco, hablamos de los capilares del corazón, también fallan, y los riñones. Entonces, la diabetes no se cura. No se cura, se trata. O sea que es un error, tuve diabetes y me curé, eso no Inclusive existe. la tipo 2. La tipo 2, claro. ¿Y la tipo 1? La otra 1 produce insulina. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Eso vamos a empezar por ahí. La tipo 1 es hereditaria, es congénita, viene de nacimiento y no depende de la edad ni de la forma de vida. Su páncreas no produce insulina, debe ser sustituido. O sea, nació ya así. Nació así con esa problema. Condición. Sí. Y el 2 sí ya es porque el 2 uno adquirió por su forma de vida, la insulina es insuficiente o no es defectuosa, y eso ocasiona que la glucosa no pueda ingresar a las células. Ahí está. ¿Por qué el ejercicio físico es bueno para el diabético? Porque gasta calorías. Eso es lo fundamental. Recuerden que les dije que las calorías que uno no utiliza se acumulan, y eso está produciendo glucosa siempre. También hay una mejora de la circulación sanguínea con el ejercicio. De esa manera la circulación mejora con el... Acá Mirna Soledad Fernández dice que la diabetes emocional no existe. Lo que existe es una relación directa entre el estrés y la subida de glucosa. Puede ser. Hace rato hablamos sobre la prueba de tolerancia a la glucosa. O sea, hay personas que se hacen su análisis y están en el límite, 110 estamos hablando, Sí. 110 ahí, en ayunas. Una persona que 8 horas no ha comido nada y 110 le resulta sospechoso al médico. Sí. Algunos ya le está todavía diagnostican como prediabetes. Ya. Sí, está normal, pero está ahí en el límite. Entonces le llaman la prueba de tolerancia a la glucosa, le dan un desayuno muy rico en azúcar y le toman cada hora, le toman análisis. Para ver cómo funciona. Claro, porque uno cuando consume una colación muy azucarada, su glucosa va a subir a 140, 150. Pero en menos de 3 horas tiene que bajar otra al nivel normal, digamos. Nivel normal. Si es que funciona bien. Claro, porque la insulina ha actuado, tu insulina es suficiente, la glucosa ha ingresado a la célula y de esa manera el metabolismo es normal. Pero si a las 3 horas sigue estando en 130, ahí ya es la llamada prediabetes. Es posible todavía revertir eso. Sí. Con tratamiento, con especialmente la dieta y con el ejercicio. Y el medicamento. Sí, en algunos casos no necesitas todavía. Vamos a entrar en el medicamento. Acá Ricardo González pregunta, si una persona con diabetes diagnosticada con COVID-19, ¿le suspenderán el tratamiento si es dependiente de insulina? No tiene nada que ver. Ya. Es necesario bajar la glucosa. Justamente. Si vos no le administras insulina a una persona insulina dependiente, esa persona va a fallecer. La glucosa tan alta produce lo que se llama el coma diabético. Sí. La relación con el COVID, y vamos a hablar después de algunos medicamentos de última generación. Nuestro intestino produce una hormona, se llama incretinas, que van a estimular a las células beta. Siempre hablamos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 ni toco el tema, o sea que eso No, claro. ni se puede tocar, ¿verdad? Porque la medicación es insulina nada más, ¿verdad? Entonces, claro, esta hormona estimula la producción de insulina a nivel de las células betas del páncreas. Por acción de este coronavirus, se degrada esa hormona porque actúa sobre una enzima que degrada a la hormona y entonces se deja de estimular al páncreas. Por eso, hace rato dijiste, hay pacientes que
son asintomáticos al COVID, pero de repente su glucosa se eleva Se a le la dispara, nube, sí. se le dispara, porque el COVID está actuando no en el lugar donde normalmente actúa, que es la neumonía, Claro. pero está afectando Sí. a esa hormona que estimula la producción de insulina, con lo cual su Entonces, glucosa se dispara. entonces ese es una Un atención síntoma para un paciente los que diabético. son diabéticos y llevan una vida, se cuidan perfectamente Sí. dentro de sus tratamientos y ven que de repente le dispara el azúcar, a pesar de tomar todas las medidas correspondientes, Sí. es un síntoma Un de síntoma de alarma alarma. para ir ya a hacerse Sí. la prueba del COVID. Exacto, por eso la relación de diabetes y COVID está tan íntima. O sea que los pacientes de mayor riesgo hoy día, y la mayoría que vos escuchás que fallecen, Sí, todos. porque se descompensa. Pero todos, realmente, absolutamente todos. Sí, prácticamente. todos prácticamente. Realmente no van con la neumonía, sino va con una descompensación de su diabetes, pero el COVID está detrás, como Sí. el elemento que ha disparado esa Esa, el descompensación. disparador. Sí. Mónica Molina pregunta si es cierto que una mujer con sobrepeso se embaraza. Ahí vamos su a hablar. hijo corre riesgo de nacer con diabetes. Puede ser, pero vamos a hablar de una... yo pensé que era otro tema. Sí, puede ser, puede ser. Ahí entra en el tema de la genética, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar sobre las personas que tienen una enfermedad llamada ovario poliquístico. Y vamos a ver la relación con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué cuando el diabético tiene alguna herida tarda en curarse y es más riesgoso Sí, y más eso- en las infecciones? Sí, eso estuvimos diciendo recién sobre el pie diabético. La hemoglobina glicosidada que circula, especialmente a nivel de las extremidades, la circulación se torna muy lenta y esa hemoglobina va dañando a los capilares, esclerosando, de tal manera a que hay paso de líquido a los tejidos y le cuesta a nuestro sistema inmunitario llegar hasta el lugar de la infección. Porque cualquier herida, lo primero que hace nuestro sistema plaquetario es ir a cerrar, pero como las plaquetas tampoco pueden llegar por esa restricción que hay en la circulación, no va a cerrar esa ruptura. Y después, cualquier infección, nuestro sistema inmunitario tiene que defendernos. Ha ingresado alguna bacteria, etcétera, nos defiende. Pero por la restricción en la circulación ocasionada por la enfermedad, les cuesta actuar de esa manera. Cristian Ibarrola pregunta, dice que los médicos que hacen el bypass gástrico Sí. muchas veces suelen decir que después de la operación con el tratamiento correspondiente se puede llegar a curar la diabetes. ¿Es una falacia o no? No se puede curar, pero se puede controlar Se puede perfectamente. tratar perfectamente. Claro, porque ¿qué ocurre en un bypass gástrico? En un bypass gástrico, normalmente nosotros los obesos, nuestra capacidad de almacenamiento en el estómago es más o menos de 2 kilos. O sea, vos tenés que comer 2 kilos para que te sacies. ¿Qué es lo que hacen? O cortan o le producen la banda. Te Esos achican 2 el kilos, estómago. esos 2 kilos se transforman en 150 gramos. Y aparte, cortan la primera porción del intestino, que es el duodeno, que es el lugar donde más se absorben los nutrientes, y se vuelven a unir en el yeyuno de pobre absorción. O sea que 150 gramos de tu capacidad ya te sacias, y aparte absorbes poco. Entonces, por supuesto, Por eso Hilda Cudilla dice, yo nunca entendía antes por qué en los controles de enfermería te medían la circunferencia abdominal. claro, por supuesto. Ahí está. Ya. Bueno, entramos a los hipoglucemiantes, los medicamentos. Como yo dije, insulina no hablo, porque insulina es ya Los un insulino periodo- dependientes ya. insulino dependiente ya es un periodo muy avanzado de la enfermedad, o las O nació personas directamente ya. con diabetes tipo 1. Lo que se busca es estimular la producción de insulina a nivel de las células beta. Entonces la primera generación hacía eso. Le llaman las sulfonilurea. El ejemplo es la famosa glibenclamida. Antes era ella sola. Daonil era la marca. Ese era lo que se utilizaba. Tenía su efecto, pero generaba tolerancia. Con el tiempo se debía aumentar la dosis y en un momento agotaba, digamos, a esas células beta. Entonces uno tenía que pasar a la insulina. Posteriormente vino una sulfonilurea, digamos, más perfeccionada, que es la glimepirida, que se toma una sola vez al día, estimula la producción insulínica de las células pancreáticas, pero también mejora los receptores insulínicos de los tejidos periféricos, le hace más fácil actuar a la insulina. Y luego vino una biguanida, se llama,
que la familia que para mí es el campeón de los hipoglucemiantes, que es la metformina. La metformina no actúa sobre las células pancreáticas, es decir, se puede tomar si nuestro páncreas está produciendo insulina. O sea que sería el campeón del El tema campeón. de antidiabético. Claro, ¿no? porque le deja naturalmente al páncreas producir la insulina que él siempre no le va a agotar. Lo que él hace es mejorar los receptores insulínicos. Regula, ¿no? Sí, de tal manera que sea más fácil que ingrese la glucosa a la célula. Aparte impide eso que yo te hablé hace rato, la gluconeogénesis. Sí. Es decir, la producción de glucosa a partir de los ácidos grasos, ¿verdad? Es el campeón porque pese a que ha venido una nueva generación, los llamados, las gliptinas, sitagliptina, salsagliptina, hay una cantidad de gliptinas que son muy costosas, pero que tienen, por supuesto, un efecto muy importante, pero siempre tiene que estar combinado con la metformina. Lo que hace las gliptinas es inhibir una enzima que produce la degradación de las hormonas producidas en el intestino de tal manera a que estimule la producción de insulina. Pero siempre se combina con la metformina. Recuerdan que le dije que iba a hablar sobre una enfermedad llamada ovario poliquístico. Sí. Normalmente va asociada con la obesidad. ¿Y qué tiene que ver la obesidad con el ovario poliquístico? Un obeso es un hiperinsulinémico. O sea que al ser obeso, como yo te dije, se produce mucha glucosa, tu páncreas siempre tiene que estar produciendo mucha insulina. Hay mucha insulina. Un superproductor de insulina. Sí, hiperinsulinémico. Esa insulina compite con las hormonas femeninas, con el estrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Como el estrógeno que produce esa mujer que no puede actuar en el ovario puede, mes a mes produce un óvulo que luego es expulsa y esa es la trompa de falopio, etc. Todo lo que se sabe. El mes del otro ovario, ¿verdad? Como ese estrógeno no está pudiendo actuar de la manera indicada por la competencia que la insulina está teniendo con sus receptores, ese ovario no explota ese óvulo y se queda en la superficie del ovario. No explota. Y queda como un empedrado. Si uno mira, va a estar como empedrado, ¿verdad? ¿Qué problema eso le ocasiona a una mujer? Por supuesto no puede tener hijos. Es lo principal, aparte una cantidad de molestias, de dolores, etc. ¿Y con qué se trata? Con la metformina. ¿Qué tiene que ver la metformina con el ovario poliquístico? Nada. Pero ¿qué es lo que hace la metformina? Mejora los receptores periféricos a la insulina, entonces el páncreas produce menos insulina y al producir menos insulina hay menos competencia con las hormonas estrogénicas. De esa manera actúa. Y ahí generalmente genera un poco de confusión porque uno de los síntomas justamente de una persona que tiene diabetes es que de repente empieza a bajar de peso. Eso es posterior. Porque Y ahí lo que se entiende muchas veces, ¿verdad? Sí. Porque se supone que acá al revés, ¿verdad? Sí, porque lo que él consume ya no le sirve como alimento, como nutriente. Ya no retiene. Ya no retiene. Ah. Entonces, todo lo que come no le sirve como nutriente. Ahí está De la esa respuesta manera, para sí, Manu Morini. primero es obesidad, aparece y después vos bajas de peso. Te vas al otro polo. Al otro polo. Analí Gómez pregunta, dice que si te medicas pero no te cuidas con la alimentación, igual Lo puede mismo- servir. lo mismo que igual, por supuesto. Hoy hablaste lo de un trío. Sí, Dijiste que la era- triada es la dieta, Ah. el ejercicio y los hipoglucemiantes. esa es la sería- triada. esa es la combinación. Uno puede vivir el tiempo que uno está, digamos, indicado en su nacimiento. Pues, supuestamente está ya uno en los genes, cuánto tiempo va a vivir, ¿verdad? 80 años. O sea que una persona puede vivir tranquilamente hasta los 80 años si se cuida con estos tres elementos, si es diabético. Claro. Ejercicio, ¿La alimentación? la dieta y Y ahí en la hipoglucemia. dieta, hay gente que al escuchar glucosa piensa en azúcar. No. Y te dice, pues yo no como cosas no, dulces. come te pan, dice. come fideo. Sí. Harina. Sí, esos son hidratos de carbonos simples. Lo que se necesita son hidratos de carbono complejos, como la verdura y la fruta. Los hidratos de carbono simples son desdobladas a nivel intestinal y lo transforman en glucosa. Al final es glucosa. Jenny Fernández pregunta, ¿cuál sería el mínimo de un diabético? ¿Siempre es mayor a 90 70. o suele bajar? No, 70 es el mínimo.
hasta 110. Vos me dijiste ya en algunos casos hay 100 nomás, ¿verdad? 70 a 100. Yo sabía que era 70 a 110 el límite. No, lo que pasa es que Mínimo, ahora a partir de los rango. 100, el rango de 100 ya te consideran pre. directamente prediabetes, pero yo creo que es como algo preventivo, Sí, ¿verdad? sí, Digamos, sí. como para ya empezar a hacerle un seguimiento, ¿verdad? Sí, sí, así es. Así es. Genial. Impresionante. ¿Vos sabés qué explotó esto? Nunca serio? tuvimos hasta ahora tantas preguntas y tantos mensajes en todos los, Sí, qué genial. en todos Qué genial. los temas que Espero hemos que les tocado. haya gustado, porque yo siempre vuelvo a repetir, me cuesta un poco, porque tengo que ir de memoria, Mentalmente, claro, ya. mentalmente a ordenar las cosas, porque si no me desordeno. Es diferente cuando Tenés tu todas las PowerPoint. láminas, ¿verdad? No, yo solamente quiero el título. A ver, Claro. voy a hablar, esto voy ¿Qué a hablar, sigue, esto voy a hablar. digamos, ¿verdad? El orden, la Entonces es estructura. una estructura. Por eso... A nivel medicamentos para los diabéticos, ¿cómo estamos en Paraguay? Ya que acá estamos llenos de diabéticos. ¿eh? Sí, tenemos, por supuesto, lo que pueden adquirir, ¿verdad? Ahí está. O sea, es muy costoso. Sí, las gliptinas son costosas, muy costosas son. Estamos a nivel de 250 a 300 mil el tratamiento para un mes. Wow. Sí. La metformina es menos, pero tiene su costo, están de 60 a 70 mil guaraníes. Pero eso es lo que se da. Yo no sé si IPS tiene ya las gliptinas, yo creo que debe tener también. Porque las gliptinas lo que logran es más tiempos tratarse con hipoglucemia. Porque vamos a ser sinceros, a la larga vamos a terminar en insulina. Entonces el máximo O sea, tiempo prolonga lo máximo prolonga, que se puede prolonga el la tiempo, dependencia la de la insulina. dependencia con hipoglucemiante, controlar la insulina. Así está. Así es. Y bueno, Excelente. Bueno, mira, acá todos los hidratos de carbono, dice glucosa, arroz, azúcar, derivado de la Sí. harina, acá aporta sí, de amila. que hidratos de conoce. carbono simples que le llaman. Exacto. Hidrato de Excelente, carbono clarísimo complejo. todo. Muy buena la charla, excelente, muchas gracias. Me encantó, son lo máximo. Excelente como siempre. Me encanta todo, genial. Noelia Morini, ya entiendo, gracias. Pamela le responde a Noelia. Estaban preguntando si una persona con que se coloca insulina sin saber realmente si está alta o baja puede ser grave. Claro. O sea, claro, normalmente se claro. le tiene que Ellos tomar tienen primero todo- antes. Sí, por supuesto. Ellos tienen todavía una dosis recomendada. Hay dos tipos de insulina, no viene el nombre bien santínica, no se le llaman. Las insulinas que tienen poco tiempo de acción, pero es rápido su efecto. Cuando vos tenés una glucosa muy alta, necesitas bajar, entonces te aplicas eso. Y están los de efecto prolongado, pero no es de rápido inicio. Mi papá, dice Marcelo Zárate, es diabético, hipertenso, tuvo 2 infartos, se hizo 3 cateterismos, Ajá. insulino dependiente. ¿Qué? Pero hay Entonces, veces que el azúcar también le baja. En casa ya no consumimos sal ni azúcar. Ahí está. Ahí está, la única, ¿no? Hay Ah, otra. esta no hay otra. Y en casa, dice, o sea, todo tiene que ser ya porque... Sí. Tiene una forma de vida ya de la... Exactamente. A mí, así Y mismo. todo lo que es dañino nomás por lo que es rico. ¿Qué otros problemas puede causar la diabetes? Afecta a los riñones, puede producir una insuficiencia renal. Siempre hablamos de lo que es la hemoglobina glicosidada, que va dañando esos capilares, en algún momento va a obstruir, va a romper y empieza a fallar esa circulación sanguínea, se deja de nutrir las células de los riñones y de esa manera se produce una insuficiencia renal. La ceguera producida por el daño a la estructura de los capilares sanguíneos, problemas cardíacos, problemas, por supuesto, infartos masivos, ACV, o sea, son todos los órganos blancos para la altura, y el pie diabético que ya hablamos. Sí, impresionante. Bueno, entonces también habla, o sea, un diabético entonces puede terminar en hipertensión, pero no al revés. No, al revés no. ¿Verdad? La diabetes favorece, por supuesto, la aparición de la hipertensión por el hecho de que va dañando esos capilares y va produciendo una restricción en la circulación, lo que hablamos antes. Entonces le produce una restricción circulatoria y de esa manera el corazón tiene que trabajar con más fuerza y con más frecuencia. El paso para ser hipertenso. ¿Qué tal los edulcorantes? Pregunta Yanina Velázquez. Por supuesto, se puede utilizar, claro que sí. Siempre se ha hablado sobre el aspartano, yo no quiero ahondar en eso, Sí. pero se habla que es dañino, etcétera, pero por supuesto... Y la stevia, el KG creo que es lo más Algunos dicen recomendado. que, sí, algunos dicen que para el páncreas es igual que un azúcar y produce insulina, dice, pero para mí que se debe utilizar edulcorante en vez del azúcar. Azúcar es
Azúcar y sal son veneno. Hay algunos que consideran veneno. No debería consumirse. No deberían consumirse. En mi casa yo predico a los jóvenes y todos, para que no tienen ningún problema. Todo es edulcorante. No consuman. Manu Morinio dice acá, los medicamentos son capaces de evitar la pérdida de algunos miembros, como por ejemplo los dedos, las piernas, un diabético, No. porque el mayor temor de un diabético suele ser que el tema es lo que pasa es que una diabetes avanzada y producir una herida, no hay medicamento que te salve, ¿verdad? Hay un procedimiento, angioplastía se llama, porque o sea, lo que yo te conté, que esos capilares se dañan, no sirven más, se destruyen. Entonces se vuelven a reconstruir como si fuese con injertos, eso se llama angioplastía, para que vuelva a haber circulación, especialmente en el dedo gordo. Porque normalmente se empieza de ahí, se le amputa el dedo gordo del pie y luego va avanzando. ¿Por qué? Porque se produce una gangrena. Sí. Se muere el miembro, muere el tejido, y eso va a ir avanzando, o sea, hay que cortar. Claro. Selva acá se le pregunta si la disipela puede ser por la diabetes. No, es producido por una bacteria. Okay. Pero, por supuesto, hablamos que la diabetes hace que el sistema inmunitario disminuya, no hay una defensa suficiente, entonces cualquier infección, por eso los diabéticos son propensos a infección urinaria, pero cantidad de infecciones son propensos por este sistema inmunitario. Pero la erisipela es producida por una bacteria, por eso se trata con antibióticos. Claro. La ceftriaxona es indicadísima. Los 12 ceftriaxona. Francisco Coronel dice acá, Rolando, sumale al ejercicio físico la nutricional. Francisco Coronel es el visitador. Puede ser. Y tratamiento farmacológico, dice el conocimiento de su enfermedad para el tratamiento de la diabetes. Por supuesto, es la educación. Es lo fundamental. El paciente diabético debe conocer su enfermedad y debe conocer cómo tratar esa enfermedad, porque depende de sí. Excelente, muy bien, acá todos están agradeciendo muchísimo. Sí, le quiero saludar a mi hermano Miguel, Darío están escuchando, y la esposa de Miguel, que es Leo, también están escuchando. Le quiero saludar a mi reina, a Leti, que se enoja siempre porque le menciono a otros y a ella no. Mira vos. Y seguro está estudiando, o sea, estudia muchísimo, está con su primita y Rory seguro ahí hinchando con ellos, así que... No tiene por quién salir. No, o sea que yo siempre fui muy vago para estudiar. Nadie te puede creer eso, nadie te va a creer no, eso. Realmente. Dani Ojeda pregunta si el uso del gel para el pie, dice, ¿qué opinas, Rolo? Ahí está, este es el que me... Sí. El que me, ¿cómo le llama eso? Me contrató. Para hacer las charlas. Saludos, Dani. Entonces ya va a estar ahí rolando con ustedes. El gel, no sé a qué se refiere. El gel para el pie, pregunta. ¿Qué opinas? El uso de gel para el pie. Si puedes aclarar mejor, sí. Dani, así vamos a... No sé qué. No sé. Excelente. Bueno, apoyo la moción. Después dice acá, excelente como siempre. Bueno. Saludos de aquí para allá. Todos tus fans están aquí conectados. Bueno. Agradeciendo muchísimo siempre tus explicaciones sumamente fáciles, entendibles. Porque hay que ver que todas esas cuestiones del beta, alfa, el antagonista, son todos medio complejos. No escuchamos todos los días, ¿verdad? O sea, así es, término medio complejo. Sí, ¿verdad? Pero vos tenés la capacidad de hacerlo relativamente fácil, ¿verdad? Pueden hablar, por favor, de lo peligroso que puede ser el consumo de miel de abeja en los diabéticos. Porque existe el mito que les hace bien al organismo. Favor. Su consumo. Conozco un caso que ya le llevó al coma a una persona. Por supuesto. O sea, es sentido común, ¿verdad? Sí, no, la cantidad de azúcar que tiene la miel de abeja. El alcohol y el cigarrillo son los dos elementos más perjudiciales para el diabético. Esos son los dos venenos. Sí. Así es. El cigarrillo y el alcohol. O sea, que el que eliminó esos dos ya tiene gran cancha ganada. Así es. Esa es la manera de con la dieta. Gracias, Rolando, te dice Erika Aquino, magnífico. Gracias. Dani Ojeda dice, para evitar las heridas del pie, ¿qué tal el gel? Dice. No sabía, no conocía eso. Yo sé que los diabéticos avanzados, insulino dependientes, siempre hablamos de ellos,
se compran una media especial que es muy costosa. Ajá. Una media muy especial que evita los accidentes. Porque ¿qué es lo que pasa? Se pierde sensibilidad pues, el diabético. No se, No, claro, se a clava veces y no ni siente. se da cuenta que se Pierde el dañó. tacto prácticamente ahí. Entonces esa media que tiene un costo alto, yo sé, utiliza para evitar el daño. Lo que hay que evitar es herida en el pie. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, creo que acá dice Camila Samaniego, habría una posibilidad de que el señor Rolando también en algún momento hable con la profe Erika de algunos temas. Y bueno, es cuestión acá de que se pongan de acuerdo. Saludo al señor Rolando Staple Gracias. desde KQP. Gracias. Miriam Maldonado. María Fernanda, mira un poco qué gusto, una pena. O sea que ella trabajaba en Oliva y me dijo que salió. Una pena realmente. Una gran amiga y, no sé, extraordinaria para el negocio. Porque al final pues yo soy un vendedor, un simple vendedor que debo, cada mes debo rendir. Y bueno, ella me favorecía muchísimo. Así que un saludo especial a María Fernanda. Le voy a extrañar muchísimo. Sí. Araceli, muchas gracias. Genio, te dicen los de acá. Dana concuerdo. Ana Lee Gómez, más que una charla, es una clase magistral impresionante. Todo lo que aprendemos en 2 horas. Gracias. Naidi Zorrilla, muchas gracias por la charla tan informativa. Janina Velázquez, saludos, señor Rolando. Gracias, gracias. Me encantan tus explicaciones, muy fácil de comprender. Vane Velázquez, excelente, un genio total, gracias por el aprendizaje. Ya voy a creer un poco ya. Lo que me dice. Acá una fan de la profe Erika, te extraño, le pone así. Buenísimo, cada charla más interesante posible. Bueno, gente, creo que hemos cumplido a cabalidad con el tema de hipertensión y diabetes. Así es. Y ya se entendió perfectamente su relación con la pandemia del coronavirus. Sí. Porque es que estas enfermedades de base son tan complicadas y peligrosas para este virus tan letal que el cual estamos atravesando. Así es que cualquier cosa sigan comentando, sigan dejando sus preguntas. Sí, yo siempre después leo y las preguntas que voy respondiendo todas las que puedo. Rolando se toma el tiempo de leer todo y responderle a cada uno, así es que no crean que va a quedar ahí en vano su pregunta. Así que, y es parte de esto, este video queda en el sitio, queda en la página, ustedes lo pueden consultar cuando quieran y después lo vamos subiendo también a nuestro canal de YouTube, al cual ya te invitamos a suscribirte. Bueno, entonces el próximo jueves no vamos a tener una conexión. Por culpa de Dani. Porque el señor Rolando Staple está comprometido ya con una institución. La Facultad de Ingeniería Ambiental de Villarrica. Ahí está, va a estar por la ciudad de Villarrica. No va a ser Zoom. Bueno, Zoom. Va a ser una conexión con Villarrica del Espíritu Santo. Sí, con los estudiantes de... Ahí está, excelente. Así que le vamos a prestar un poco a nuestro coach magistral y después entonces en 15 días estaríamos retornando de vuelta y ya vamos a estar anunciando uno de los temas de todos los que estuvieron sugiriendo y también sería muy interesante que si tienen algún tema ustedes que crean conveniente y que sea digamos así de un interés masivo que nos puedan sugerir y con mucho gusto veremos la posibilidad de poder tocar. Así es. Así es. Bueno, gracias una vez más Rolando. Gracias a vos Ale por la invitación, gracias a todos por estar conectados, así que estamos próximamente de vuelta. Muy bien, Dios te bendiga y que aprovechen los de la Facultad de Villarrica a nuestro préstamo. Okay. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego.